Una lesión es un daño que ocurre en el cuerpo causado por un accidente, por caídas, golpes, quemaduras, entre muchas otras. Estas lesiones pueden ser menores o severas e incluso pueden poner en peligro la vida. Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Incluyen cortaduras, arañazos o picaduras en la piel. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, lesiones y heridas por caídas. Comenzamos. Tipos de lesiones por resbalones y caídas. Los accidentes por resbalones y caídas pueden ocurrir en el momento y lugar que menos esperas. El impacto de una caída puede provocar daños irreparables e incluso emergencias potencialmente mortales. Estas lesiones requieren atención profesional, por lo que nunca es recomendable autodiagnosticarse o automedicarse. Para evitar complicaciones graves, busque siempre atención médica después de un accidente de resbalón y caída. Las lesiones comunes por resbalones y caídas incluyen fracturas de hueso. Las fracturas son huesos rotos que requieren atención médica inmediata. Con el tratamiento adecuado, los huesos tienen la capacidad de curarse, pero algunas fracturas óseas pueden requerir cirugía. El tratamiento adecuado y las sesiones regulares de fisioterapia ayudan a rehabilitar los huesos rotos y contribuyen a su proceso de recuperación. Esguinces. Un esguince ocurre cuando los ligamentos se desgarran o se estiran demasiado. Puede ser un tobillo torcido debido a una mala caída o un esguince de muñeca debido a un resbalón. Los síntomas incluyen hinchazón, hematomas y dolor de leve a intenso. Lesiones de cuello y espalda. Las lesiones de cuello y espalda son graves, dolorosas e inconvenientes. Cuando sufre un accidente de resbalón y caída, las lesiones sufridas pueden provocar dolor de cabeza, dolor muscular y pérdida de movilidad. Ya sea que sea el resultado de una hernia de disco, ligamentos desgarrados en el hombro o una fractura de la columna vertebral, dicho dolor requiere un tratamiento inmediato. Lesión craneal. Una lesión en la cabeza es una de las lesiones más peligrosas por accidentes por resbalones y caídas. A veces, las heridas y las abrasiones son obvias, pero a menudo el daño solo se descubre después de un examen más detenido. El dolor de cabeza, los mareos o los vómitos constantes pueden ser signos de problemas graves a causa de la lesión. Es mejor consultar a un médico de inmediato para obtener un diagnóstico completo después de un traumatismo cráneoencefálico. Las lesiones por resbalones y caídas requieren un enfoque diferente cuando se trata de tratamiento y rehabilitación. Su médico puede recomendar sesiones regulares de fisioterapia para mejorar su movilidad y equilibrio y rehabilitar las lesiones de su sistema musculoesquelético. También puede consultar a un quiropráctico para restaurar cualquier desalineación de sus huesos y aliviar el dolor crónico causado por lesiones por resbalones y caídas. Para una rehabilitación integral por resbalones y caídas, programe una cita con PAM Wellness Center llamando al 813-443-5370 o visite www.pamwellness.center. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos los que nos ven aquí a través de UAA TV. Estamos en una emisión más de Cuidando mi Salud. El día de hoy les saluda María Hernández. Tengo el honor de conducir este programa. Hoy vamos a hablar sobre lesiones y heridas por caídas. Tenemos dos invitados muy importantes, expertos en el tema, la doctora Ivette López Enríquez, quien es médica del deporte. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Y también está con nosotros el licenciado en terapia física y maestro en kinesiología, Efraín Contreras González. Bienvenido, Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.
Pues estamos ya listos para comenzar este programa. Hoy vamos a comenzar con un sondeo que se hizo a la comunidad universitaria precisamente para saber qué tanto conocen sobre este tema de lesiones y caídas. Vamos con esta cápsula. ¿Cuáles son las lesiones más comunes a causa de las caídas? Fracturas, esguinces, son las más comunes. Las fracturas. Pues serían los esguinces, las fracturas abiertas o expuestas. Pues en los tobillos, ¿no? En los brazos, la espalda, todo eso. O a veces ya muy grave, pues ya en la cabeza. Sí, depende cómo caiga uno. Un TCE, un traumatismo craneoencefálico. Fracturas, algunas pueden ser expuestas. Te puedes raspar y lastimarte y que te duela. Puedo lastimarme, me puede doler, me puede salir sangre y puedo llorar. Bueno, pues ya pudieron observar ustedes qué tanto conoce la comunidad universitaria sobre este tema de lesiones y caídas y pues qué tanto ellos han sufrido de algunos problemas de este tipo. Así que antes de comenzar con la entrevista con nuestros invitados, vamos al corte. Les invitamos a que nos llamen al 910-9260. Vamos al corte y regresamos. Regresamos aquí a Cuidando mi Salud. Hoy estamos hablando sobre las lesiones y caídas y tenemos a dos invitados, a la doctora Ivette López Enríquez, médica del deporte, y al licenciado en terapia física, Efraín Contreras González. Yo quisiera comenzar para hacer un contexto del tema con la doctora Ivette, que nos platique qué es una caída o qué se puede considerar una caída y a qué nos exponemos cuando pues tenemos este tipo de percance. Bueno, cuando hablamos de una caída es un accidente, 100%, que ocasiona que la persona, puede ser desde su propia altura o desde algún asiento o implemento, pueda caer hasta el piso. Y es el golpe o las heridas que se van a infringir debido a esta caída, a este golpe, a esta pérdida de la estabilidad de la persona. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales causas de una caída? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el por dónde vamos caminando, o si estamos en una superficie que es un tanto, digamos, irregular, etcétera? Bien, bueno, las causas de las caídas son diversas. Puede ser desde la edad de la persona, puede ser por enfermedades que padezca la persona, puede ser inclusive por sexo, puede ser alteraciones anatómicas que tengamos, por ejemplo, lo que conocemos como pies charros o pies valgos, bueno, las piernas sobre todo, o inclusive tiene que ver con cuestiones arquitectónicas a las que nos estamos enfrentando, o también tiene que ver con situaciones, por ejemplo, de pisos mojados, cuestiones de accidentalidades que se pueden presentar ya sea en el trabajo, en el propio hogar, en la calle, se puede deber a todos esos factores, no hay uno en específico. Uh-huh. Luego a veces nos caemos y nos levantamos de inmediato, claro, pero no nos damos cuenta y podemos tener una lesión. Sí, podemos tener una lesión dado esa accidentalidad, porque precisamente, o sea, una caída no es normal. O sea, una caída siempre se debe a un accidente, entonces cuando sucede esto, sobre todo me ha tocado ver en situaciones públicas o el contexto público, se cae una persona y quizá por el temor de qué van a decir o de la vergüenza y demás, pues bueno, sucede como demasiado rápido y no supiste ni qué te pasó, ni qué te dolió, hasta después de unas horas o después de unos días dices, me duele algo, o me pasó este raspón, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, una caída no es normal, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta porque nos podemos lesionar de gravedad. ¿Y qué podemos diferenciar, doctora, entre una lesión crónica o una lesión aguda? ¿Cuál es la diferencia y cómo son cada una de estas? Las lesiones agudas son las que suceden en un lapso de tiempo de 24 horas, es decir, me acabo de cortar, me acabo de caer, me acabo de golpear, me acabo de doblar el tobillo. Esas son las lesiones agudas, todas las que ocurren en un lapso máximo de 24 horas. Y las lesiones crónicas son las que son posteriores a esas 24 horas hasta un tiempo indeterminado. Como bien decía, a lo mejor tengo un dolor desde hace 6 meses o tengo un dolor, ya tengo 15 días con la rodilla inflamada.
Bueno, esas van a ser lesiones crónicas que son de mucho tiempo y que también, bueno, se van a tener características en cuanto a sus síntomas. Depende la lesión que en este caso sea. ¿Y eso se debe a que no nos atendemos a tiempo? Sí, por lo general las crónicas puede ser porque sí hubo una lesión aguda previa en la mayoría de las ocasiones que precisamente no se atendió, no le hizo caso, ya había un dolor, hubo un golpe, pero lo subestimé quizás o simplemente no le di importancia y entonces progresó a una lesión crónica. O bien puede ser la suma de muchas actividades repetidas que ocasionó, por ejemplo, un movimiento muy repetido que puede ser una actividad laboral, actividad deportiva, y que fue inflamando poco a poco hasta que ya tenemos un problema grande que entonces ya se manifiesta como una lesión crónica, pero fue la suma de muchas acciones pequeñas. Por ejemplo, el que llaman síndrome del túnel carpiano puede ser un ejemplo de una lesión crónica. Así o por es. ejemplo, las mujeres que usamos a veces tacones también podemos, digamos, lesionarnos con el paso del tiempo. Exacto, aquí hablando, haciendo referencia a este ejemplo del tacón, puede ser que tengamos una inflamación crónica por el uso del tacón y después que estamos quitamos el tacón y estamos en piso, una inflamación del tendón de Aquiles y ese puede ser una lesión crónica. Si yo voy con los tacones y de repente se me dobla el tobillo, bueno, esa es una lesión aguda porque fue en ese momento. Puede ser por consecuencia también de los tacones, lo que hablábamos, un piso inestable, etcétera. Se me dobló el tobillo, es una lesión aguda. Y en el caso del uso del mouse, que creo que ahora ya es algo muy frecuente, también es una lesión crónica, pero hay otras, como por ejemplo el uso del celular o la pantalla. Exactamente, simplemente ya incluso se llama que el síndrome del celular de los jóvenes, ¿no? Que están así con la cabeza agachada y con las manos pueden tener lesiones tanto en cuello, espalda, hombro, codo, muñeca, incluso lo que son los dedos, ya es muy frecuente. Entonces esas son lesiones crónicas por algo que hiciste muchas veces durante mucho tiempo, es algo crónico por eso. Y el codo del tenista, por ejemplo, es también algo así. Ese también es crónico porque es una inflamación que va sumándose en este caso por el movimiento, sobre todo ese movimiento se llama pronosupinación o cuando giramos todo lo que es el antebrazo, que no es exclusivo de los tenistas, sino puede ser incluso a veces que tenemos una cerradura en casa que está muy dura y hacemos este movimiento. Todas las personas que por actividad laboral, por ejemplo, utilizan un destornillador o algo que están haciendo este movimiento de girar, eso es lo que nos puede ocasionar esa lesión crónica, porque lo he hecho todos los días. Imagínense a alguien, a lo mejor un eléctrico, un mecánico que está todos los días haciendo este movimiento, pues obviamente puede tener esta lesión que está más referida hacia los tenistas por el modo de golpeo, pero que es una inflamación crónica de un tendón, en este caso del codo. ¿Y qué tanto, o sea, estas lesiones son mayores o menores en cómo ustedes las pueden calificar? Sí, bueno, hablando específicamente de las caídas, podemos identificar como lesiones menores, por ejemplo, aquellas lesiones que son causadas meramente en el momento de la caída, llámense menores, una abrasión, por ejemplo, una quemadura, se cortó, se raspó, un moretón, que es un hematoma, digamos, eso lo clasificaríamos como menores. Lo mayor, lo clasificaríamos inclusive como fracturas. Fracturas, por ejemplo, puede ser de cualquier hueso, puede ser, por ejemplo, a nivel vertebral, que puede causar una lesión medular, puede ser una fractura, por ejemplo, a nivel del fémur, del trocánter, una fractura de cadera, puede ser cualquier tipo de esta clasificación, o inclusive puede ser traumatismos craneoencefálicos, que ya son también lesiones más grandes que ponen en compromiso estructuras del sistema nervioso central, y al poner compromiso de estas estructuras del sistema nervioso, pues se ven comprometidas funciones orgánicas de nuestro propio sistema que pueden desarrollar la muerte. ¿Y eso, por ejemplo, es común cuando uno se cae, digamos, de su propia altura, o es más común cuando ya está en algún objeto o en un piso superior? Sí, sobre todo, por ejemplo, en el adulto mayor a nivel geriátrico, las caídas que suelen ser de su propia altura pueden desencadenar una fractura, sobre todo de cadera. Eso se debe a la osteoporosis o osteopenia con la que el paciente geriátrico, el adulto mayor, pues ya cuenta. Pero si ya hablamos, por ejemplo, de amputaciones, incluso hablamos de las lesiones medulares, hablamos de los traumatismos craneoencefálicos, pues sobre todo son
lesiones que se dan por una altura, bueno, por una caída de altura. Llámese, por ejemplo, trabajadores de la construcción en un andamio, trabajadores, por ejemplo, que están suspendidos sobre el aire bajo una plataforma. Todo este tipo de lesiones, pues bueno, son por el impacto, por el mecanismo de acción, pues bueno, suelen ser mayores o de tener consecuencias, sobre todo más grandes. Y hablando de las lesiones, digamos, menores, ¿cuáles son las más comunes? Por ejemplo, estas abrasiones, moretones, y ahí, ¿qué tratamiento podemos darle nosotros de manera inmediata? Ok, dentro de las lesiones menores, como bien dices, pueden ser desde un moretón, una equimosis, un hematoma, un raspón o una abrasión, una cortadura. Estas son lesiones que podemos resolver con un botiquín, por así decirlo, que podemos tener en casa o en la oficina. Y el tratamiento puede ser simplemente, si hay una herida, desinfectar la herida, en este caso cubrir lo que va a ser la herida con un vendaje, con gasas, etcétera. Si es, por ejemplo, una abrasión, esa simplemente es lavar con agua y jabón. Si es una contusión, que la contusión son todos los golpes. Entonces, ahí lo principal en una lesión aguda es aplicar frío, que sería hielo. Durante 10, 15 minutos, porque después tenemos esa confusión de una lesión aguda, ¿qué pongo? Frío, calor. Siempre que sea una lesión aguda va a ser frío porque disminuye los hematomas, disminuye el sangrado, incluso si es una herida, tiene que ser siempre frío. Va a disminuir el sangrado, va a disminuir lo que es la inflamación. Podemos complementar quizás con un tratamiento analgésico que puede ser tópico, es decir, en pomada o en crema, siempre y cuando no sea una herida. Si es una contusión lo podemos poner frío y después alguna pomada analgésica, o bien en este caso un medicamento oral que prescribirá, pues ahí sí ya un médico de un analgésico, algún antiinflamatorio, pero por lo general son cosas que podemos resolver con un simple botiquín. ¿Cuándo es que tenemos que, digamos, tomar alguna medida ya de más alerta, ¿no? Por ejemplo, puede ser una contusión, como usted dice, doctora, pero ¿en qué momento tengo que decir, bueno, ya esto es de llevar al médico, al hospital, etcétera? Estrictamente, todas deberían ser revisadas por la parte médica, ¿sí? En el área de urgencia o un médico particular. Podemos clasificar específicamente las contusiones en dónde se dio la contusión. Puede ser una contusión de hueso, puede ser una contusión de músculo, puede ser una contusión en una articulación, por ejemplo en la rodilla, y cada una de ellas lleva un tratamiento, en este caso, o una gravedad también distinta. Si es en lo que es el músculo, una contusión en el músculo no compromete la vida de la persona, se puede aplicar hielo, vendaje, y sí tendrá en este caso que ser revisado de todos modos. En una articulación, como puede ser alguien que a lo mejor al momento de caer estrelló sus rodillas y se levanta y tiene una inflamación inmediatamente, igual aplicamos lo que es el hielo, y puede ser que ahí disminuyendo la inflamación no ocasione tanto problema, pero igual se recomienda que pueda ser revisado por un médico. Lo que son las contusiones en hueso, como pudiera ser a nivel de la espinilla o pudiera ser a lo mejor a nivel del codo, caigo y golpeo con el codo el piso, bueno, pues ahí también lo que son las contusiones de hueso pudieran generar una microlesión en el hueso que pudiera tener como consecuencia una fisura, entonces por eso, o una fractura, por eso serían un poquito de mayor cuidado. Las que sí o sí, hablando de contusiones, tienen que ser revisadas por un médico de servicio de urgencia, sobre todo, son las contusiones a nivel de cráneo o a nivel que llamamos nosotros traumatismo cráneoencefálico, porque aquí el problema, si bien puede ser que no esté descalabrada la persona, el problema es el movimiento del cerebro dentro del cráneo. El cráneo en este caso es una estructura rígida que contiene el cerebro que está en el centro, y cuando alguien cae y golpea su cabeza, se sacude lo que va a ser el cerebro y golpea con las paredes del cráneo, y esto puede generar una inflamación que puede pasar desapercibida. Si yo me golpeo la rodilla, se va a inflamar. Si yo me golpeo a lo mejor el muslo, se va a inflamar. Pero como el cráneo es rígido, el cerebro sí también va a tener una inflamación, pero no nos crece la cabeza, por así decirlo, no se ve. Entonces es una inflamación interna que aparte compromete el órgano muy importante del sistema nervioso, que es el cerebro, que nos puede generar dolor de cabeza, dificultad en este caso para ver, alteraciones quizás en el habla, nuestra percepción de las funciones. Entonces sí o sí esa tiene que ser revisado porque puede estar comprometido una inflamación o edema cerebral o daño a nivel cervical. Entonces también es una contusión, pero esa sí es mucho más grave que la de la rodilla o que la del músculo.
¿de acuerdo? Y tiene que ser atendida pues Sí o de sí. manera inmediata. Exactamente, y no hay que esperar a, pues, a ver cómo sigue. Entonces, esa sí definitivamente, y también esa que se considera grave, no necesariamente tiene que ser de altura, aquí depende de la cinemática, en este caso de la caída o del trauma. Puede ser que alguien muy común se resbale en la bañera y entonces estaba desde su propia altura, pero al momento de caer fue contra lo que se golpeó. Y bueno, sí puede ser tan seria que pueda comprometer la vida de la persona. O cuando es un desmayo, que pues uno no alcanza a meter las manos. Un ataque ni epiléptico, nada. por ejemplo, también les da una crisis epiléptica, pierden en este caso, bueno, el conocimiento, y el problema no fue el ataque epiléptico, sino dónde se golpeó, cómo se golpeó en el momento de caer. Muy bien, pues vamos a nuestro primer corte. Recuerden nuestros medios de contacto, nuestro teléfono es 910-9260. Vamos a corte y regresamos para seguir hablando sobre las caídas y lesiones. Regresamos a Cuidando mi Salud. Como ya saben, estamos hablando hoy sobre las lesiones y heridas por caídas. El equipo de producción nos preparó esta cápsula para ahondar un poco más en el tema. Vamos a verla, a escucharla. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación. Y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición, luego mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana. Interesante lo que escuchamos en esta cápsula y bueno, continuamos con nuestros invitados, con la doctora Ivette López Enríquez, médica del deporte, y con el licenciado en terapia física Efraín Contreras González, quien es maestro en kinesiología. Y pues preguntarte, Efraín, ¿cómo es que podemos distinguir entre un esguince, una torcedura, o sea, una lesión que ya necesite una atención, digamos, más especializada? Bien. Aquí el punto de partida va a ser el mecanismo de lesión, porque todo tiene que ver, como lo comentaba la doctora Ivette, cuál es la cinemática, cómo se cayó la persona, dónde se golpeó,
digamos, dónde le duele en ese punto, entonces todo va partiendo de ahí, ¿no? Aunque muchas veces hay que tener en cuenta que como todas las caídas son demasiado rápidas, que no se sabe cómo, pero sobre todo si hay alguien que lo vio o alguien, digamos, que tiene una idea de cómo surgió, pues bueno, a partir ya de ahí sabemos si puede ser una esguince, si puede ser una fractura, y empezamos allá a descartar qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. Un esguince se cataloga como esa pérdida de la continuidad, sobre todo a nivel de ligamentos. Nosotros tenemos fibras en el ligamento de este punto, hay un esguince, se estiran esas fibras y se puede llegar a romper. Entonces se cataloga dependiendo de grados, dependiendo del número de fibras que se haya roto en ese momento. Muchas veces los esguinces, pues bueno, en el momento puedes decir, sí, tienes un esguince, pero no sabemos el grado. Todo depende de si ya puede empezar a apoyar, todo depende de la sintomatología que el paciente vaya presentando conforme van avanzando también las horas. Entonces tiene que ver mucho también la observación después de que sucedió la caída o después de que sucedió el accidente. Si hay una fractura, usualmente se pierde la capacidad de movimiento, es decir, si se cayó y se golpeó, por ejemplo, la tibia, estaba en una escalera, se cayó y entre el peldaño hizo como una especie de palanca, pues bueno, ya no se va a poder apoyar esa extremidad y por ende pues tenemos que pensar en una fractura. Hay que tener en cuenta que el dolor de un esguince y del dolor de una fractura es abismalmente diferente. Sí, porque el dolor del esguince pues muy probablemente pueda seguir moviendo la articulación, por ejemplo en el caso del tobillo puedes generar como cierto apoyo sí con dolor, pero el dolor de una fractura es muy fuerte. ¿Por qué? Porque bueno, en el hueso hay una capa que se llama periósteo, que está sumamente inervada por la cuestión periférica y entonces cuando se rompe, pues entonces automáticamente se manda el estímulo de dolor y pues es un dolor muy considerable. Entonces hay que tener muy en cuenta también esa parte del dolor, que aquí también cabe en cuenta comentarle al público que no porque sea un dolor muy pequeño, pues hay que pasarlo desapercibido, hay que tener un adecuado, digamos, observación y atención oportuna. ¿Cuál es la diferencia entre un esguince y un desgarro? Un esguince y un desgarro. El esguince, como comentábamos, es una pérdida de continuidad en el ligamento. El desgarro es sobre todo a nivel de músculo. De músculo, exactamente. El esguince se va a dar sobre todo con movimientos, por ejemplo, forzados a nivel de la articulación, y el desgarro usualmente se va a dar por un movimiento brusco y excesivo en aceleración y desaceleración del músculo, ¿no? Entonces igual tenemos las fibras, hacemos un movimiento muy brusco, como por ejemplo yo quiero alcanzar el camión y corro, y entonces no hubo nada que se estuviera en el camino como para doblarme el tobillo, pero sentí el comúnmente llamado como tirón. El tirón, exactamente. Sentí el tirón en la parte de atrás de la pierna. ¿Por qué? Porque aceleré rápido para alcanzar el camión y se rompió la fibra muscular. Entonces esa sería la diferencia. O sea, ¿se rompe el músculo o solamente se estira igual que los ligamentos? Sí, aquí depende también del grado. Podemos llegar a ese punto donde se sufre un sobreestiramiento o el punto donde sí hubo la pérdida de la continuidad del músculo, de la fibra muscular. ¿Qué es, doctora, una dislocación? Ok. Las dislocaciones es lo que habitualmente también podemos conocer como luxación. Las luxaciones, de hecho, pueden ser subluxaciones, es decir, se desacomoda el hueso, pero no se sale de su lugar por completo, que sería el concepto en este caso de una luxación. Tenemos lo que se llaman las articulaciones, como puede ser el hombro, el codo, la rodilla, la cadera, y cuando estas por un movimiento brusco o un golpe hacen un movimiento de palanca o que los llevan más allá de su límite normal de movimiento, se puede desacomodar ese hueso de donde está embonando correctamente. Sucede mucho con los deportistas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, que si el balón llegó mal a tu mano, exacto, se puede mueve golpear el hueso. Y entonces se desacomodan, por ejemplo, lo que son las falanges, los dedos, en este caso los huesos de los dedos, se puede desacomodar. Son por lo general en el deporte por golpe directo, un impacto cuando sobre todo parte de nuestro cuerpo está fijo y recibe entonces el impacto, y es cuando más puede tener desplazamiento. Cuando los dos cuerpos que van a chocar están en desplazamiento, bueno, por lo general ahí la lesión es más grave y puede generar incluso una fractura. Algo importante de señalar aquí para que quizás sea más fácil de entender, una luxación siempre es posterior a un esguince, es decir,
El esguince, ahorita nos explicaba el maestro Efraín, se estira, por así decirlo, lo que son los ligamentos. Pero los ligamentos son los que mantienen el hueso en su lugar. Pero cuando se estiran de más y se rompen, ya no pudieron soportar o mantener ese hueso en su lugar y entonces se rompen. Entonces yo muchas veces les explico a los alumnos, bueno, la luxación es el grado más allá todavía que del esguince, porque en el esguince se distendió, se estiró y se rompió poquito, pero cuando se rompen por completo o se estiran tantos que se sale el hueso del lugar, es la consecuencia de la luxación. ¿Qué atención se le da a estas lesiones y cómo se curan? Ok, la atención, bueno, en este caso, si es una dislocación o una luxación, es regresar, en este caso, lo que es el hueso a su lugar y posterior a eso, inmovilizar para que no se esté moviendo esa articulación y dar oportunidad a esos ligamentos que se rompieron o se distendieron, en este caso de cicatrizar. Entonces hay que inmovilizar. Se trata también con antiinflamatorios, con analgésicos, porque obviamente esa ruptura y esa salida del lugar del hueso va a generar dolor. Entonces es importante que calmemos el dolor, que se desinflame, pero la inmovilización es fundamental para que haya una buena cicatrización. Exacto. Sí, aquí el problema es que muchas veces cuando regresa a su lugar, dicen, ya está, por ejemplo, el hombro se luxó y ya estoy como si nada. En el momento que el hueso se salió del lugar, rompió no solamente los ligamentos, sino también hay una estructura que se llama cápsula articular, que es como un saquito que protege y envuelve la articulación, y esa también se tuvo que haber roto. Entonces hay muchas cosas que se rompieron, no nada más es regresar el hueso a su lugar. Le pasa a muchas personas que sobre todo se han lastimado el hombro, que después se les vuelve a salir, ¿no? O sea que es algo frecuente. Eso ya se conoce como una luxación recidivante, que en este caso después de una primera que fue traumática, que fue de un golpe, siempre que un hueso sale y regresa, nunca queda en su posición original. Y si no hubo la adecuada inmovilización, tratamiento y rehabilitación, entonces el hueso tiene la posibilidad de seguirse saliendo del lugar, hasta con el mínimo esfuerzo se sale. Las primeras veces que se desacomoda, duele, las demás ya no tanto. Pero entonces eso me va a generar a la larga otro problema, que es el desgaste de la articulación por estar entrando y saliendo y raspando en este caso. Y bueno, ahí se hace ya una bola de nieve de una lesión crónica que tuvo como origen la lesión aguda, que fue su luxación. Entonces podemos decir que una luxación se da siempre en articulaciones. Sí. Se da siempre en articulaciones. Exacto. ¿Qué pasa con las lesiones de columna cuando nos caemos? Bien, ese es un tema interesante. ¿Por qué? Porque la columna es una serie de vértebras, de huesos, que se conocen como vértebras, que tenemos aproximadamente 32 vértebras a nivel de la columna, que va desde la parte cervical, dorsal y lumbar, y pues su función, bueno, dentro de las más importantes o la más importante, es proteger la médula espinal. Entonces la médula espinal es parte del sistema nervioso central que va a tener unas emergencias que son los nervios periféricos que nos permiten movernos, nos permiten sentir. Entonces cuando tenemos un trauma a nivel de la columna vertebral, pues bueno, lo primero que hay que descartar es que al momento de que hubo la contusión sobre vértebra y vértebra, no se haya fracturado uno o se haya desplazado que provoque un efecto de cizallamiento sobre la médula espinal. ¿Qué, de cizallamiento? Cizallamiento, ¿Qué significa? Cizallamiento es que se desplace uno sobre el otro. ¿Sí? Entonces es como se corta, se corta. Entonces al haber pues, ese mecanismo sobre la médula espinal, pues bueno, lo que nos impide es mover piernas, mover brazos, dejar de percibir en ciertas zonas del cuerpo, que es lo que conocemos como lesiones medulares. ¿Sí? Es una lesión. ¿Es común que eso pase en una caída? Es común que eso pase. Depende del tipo de caída. Depende del tipo de la caída. Por ejemplo, supongamos una cuestión hipotética, está alguien en una escalera, cae, resbala de la escalera, y entonces hay un filo debajo de la escalera, hay un bote de basura, hay algo, cae de espaldas y entonces pues produce este mecanismo sobre la columna, y eso es un mecanismo de cizallamiento. Entonces eso sí es muy común, sobre todo en caídas de altura. O por ejemplo puede suceder por el contrario, hablábamos por ejemplo de un trabajador de la construcción, no tiene un arnés de seguridad, cae del andamio y cae con las piernas en esta posición, y entonces produce una fractura por estallamiento, y pues eso puede generar una lesión medular. Entonces digamos sería la consecuencia más grave de tener una caída y una contusión sobre la columna dorsal.
hay que tenerla en observación, por eso comentamos, hay que tener en cuenta cómo fue que se cayó. Pero también si es un mecanismo donde a lo mejor estás en el baño, te resbalas, pisas y caes de espaldas, no pegas absolutamente con nada, pues bueno, va a ser meramente la contusión de la que hablábamos. Si va a ser la contusión, va a haber una inflamación de por medio, la musculatura va a estar afectada, va a generar un espasmo muscular, que es lo que va a generar que después de la caída, pues a lo mejor no te puedas levantar, no te puedas mover, pero bueno, hay que tener en cuenta pues cómo sucedió. Que eso puede tener una mejor recuperación. Claro, digamos. sí, sería el mejor pronóstico que tuviera, ¿no? Si nos vamos a los extremos, será la lesión medular y por este lado será la contusión. ¿Qué pasa con las hemorragias? Porque ahorita estamos hablando mucho de huesos, de articulaciones, músculos, pero luego a veces lo más exagerado es cuando alguien se cae y sobre todo si se lesiona en la cara, pues hay mucha sangre. ¿Qué podemos hacer para controlar una hemorragia? Ok, lo que son las hemorragias siempre van a ser consecuencia de una herida. Entonces, esta herida que, bueno, bien decías, por ejemplo, en la cara o en la cabeza, podemos conocer, o comúnmente lo llamamos como se descalabró la persona o tiene herida. Lo más importante siempre es hacer compresión. La compresión significa hacer presión sobre la zona, en este caso que está sangrando, para que pueda favorecer la coagulación y entonces deje de sangrar. Aquí también es importante, depende el sitio, en este caso donde fue la ruptura de la piel, va a haber zonas, como decimos, que sangran más que otras. Que son más sangrones. Exactamente, entonces ahí quizás sea un poco más difícil contenerlo. También otra de las cosas que podemos hacer es aplicar igual la presión, pero con frío. Es decir, podemos tener un bloque de hielo, lo envolvemos a lo mejor en una gasa o en una compresa que sea muy delgadita, que es un trapito muy delgado. Hacemos la compresión porque en este caso el frío lo que va a hacer es que cierra los vasos sanguíneos para disminuir el sangrado. Y la presión, al momento que yo estoy haciendo esa presión, favorezco la coagulación, entonces disminuye lo que es el sangrado. Aquí es importante, si es en la cabeza, que la persona puede estar tendida, en este caso en el suelo, para que por gravedad no esté escurriendo más sangre. Y entonces así para un poquito. Si fuera a nivel de la mano, pues entonces hay que tener la mano o el brazo hacia arriba para que por gravedad en este caso no siga sangrando. Si yo estoy con el brazo hacia abajo, pues entonces va a sangrar todavía más. Entonces depende de la zona lo que debemos hacer. ¿Y habría necesidad en algunos casos incluso de aplicar un torniquete? Sí, siempre y cuando sean extremidades, ya sea miembro superior, brazos o piernas, podemos aplicar un torniquete. Pero los torniquetes hay que ponerlos justos, no totalmente que estrangule, y si lo ponemos que esté muy apretado, tenemos que estarlo desamarrando, por así decirlo, aproximadamente cada 20 segundos, porque podemos cortar la circulación, no solamente de la arteria que esté o de la vena que esté sangrando, sino toda la demás circulación, y ocasionamos más daño porque puede morir toda la zona del brazo o la pierna que esté por debajo del torniquete. Entonces se ponen, pero se están quitando cada determinado tiempo para que no ocasionemos una isquemia, que sería la falta de irrigación sanguínea. En todo lo demás, en todo lo demás del miembro que se está... Y ahí es urgente trasladar. En este caso sí es una hemorragia. ¿Cuál es la diferencia entre un sangrado o me corté y estoy sangrando y una hemorragia? La hemorragia es masiva, la hemorragia es continua y podemos incluso diferenciar. Hay hemorragias que son arteriales, que son las más graves, y la sangre es rojo brillante, muy, muy clarita. A veces decimos como si fuera agua de sandía. Y lo que es la sangre venosa es oscura. Cuando nos sacan sangre en el laboratorio la vemos que es incluso como hasta negruzca. Bueno, esa sangre de vena, que ese no es tan grave lo que es la hemorragia, o se puede contener más fácil. El problema de la arteria, que es donde nos toman la presión, es que va con presión y, por ejemplo, quitamos la presión y salta como si fuera una fuente o un chisguete. Esas son las que hay que atender todavía con mayor urgencia que las otras. Vamos a ir a este segundo corte, vamos a continuar aquí en Cuidando Mi Salud. Ahorita que regresemos, preguntarles a ambos sobre cuando las heridas pues ya es fractura, pero con igual una hemorragia o alguna cosa de este tipo. Vamos al corte, volvemos.
regresamos aquí a Cuidando mi Salud. Hoy estamos hablando sobre las lesiones por caídas y las heridas como consecuencia también de estas caídas. Vamos a una cápsula para profundizar un poco más sobre el tema y regresamos con la entrevista con nuestros invitados. ¿Qué hacer en caso de un TEC? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a una caída. El traumatismo encefalocraniano es un golpe en la cabeza con pérdida de conciencia. Si la persona está inconsciente y no responde, verifica su respiración e inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Si respira con normalidad, no lo muevas. Puede tener una lesión grave en la columna cervical. No lo dejes solo. Pide a otra persona que llame una ambulancia. Si es necesario moverlo por encontrarse en un ambiente inseguro, como incendio o carretera, realizar en bloque, manteniendo alineada la cabeza con el cuerpo. Se necesitan al menos 2 personas. Mientras una o dos mueven el cuerpo, el otro debe preocuparse de sostener la cabeza con las 2 manos. Colocar a la persona sobre una superficie dura para el traslado. Si presenta vómitos, movilizar en bloque para ponerlo de lado, siempre afirmando la cabeza y cuello. Si se producen convulsiones, no intentar poner nada en la boca. Alejar objetos con los cuales el accidentado se podría golpear. ¿Qué hacer si recupera la conciencia? Colocar de lado en posición de reposo lentamente y en bloque. Si sospecha lesión cervical, no movilice y permanezca atento a su lado. Evita que se levante. Si se agita, tranquilizar y sostener en forma suave. Siempre trasladar a un servicio de urgencia, aunque la pérdida de conciencia sea leve. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Estamos ya en el final de este programa sobre lesiones por caídas y algunas heridas consecuencia de estas mismas lesiones. Estamos con la maestra Ivette López Enríquez y con el terapeuta físico Efraín Contreras González. Vamos a platicar un poco sobre los protocolos de atención de las personas cuando se caen, dependiendo de cada tipo de herida o de lesión que tengan. ¿Cuáles son los protocolos, doctora? Bueno, aquí es importante cuando alguien sufre una caída, lo primero que debemos hacer es, acercarnos a la persona y revisar si es que está consciente o inconsciente. Eso marca totalmente la diferencia. Si la persona está inconsciente, la gravedad de la lesión es mayor porque esto puede ser que lo encontremos en el piso, no sabemos qué pasó, no sabemos cómo se cayó, y entonces lo importante es, si es que encontramos algún testigo, porque puede ser en la calle, si es en la casa, pues tratar de imaginar, qué fue lo que sucedió, si vemos que a lo mejor hay algo más que está caído en la casa, que nos dé la idea que se sostuvo de alguna, de cómo fue lo que llamamos nosotros el movimiento de caída, la cinemática. Si está inconsciente, inmediatamente pues es llamar al 911, que tenemos esa posibilidad, y buscar una atención profesional, en este caso que sería de paramédico. Si caso contrario nosotros llegamos, la persona está consciente, está hablando, nos dice, a lo mejor está solamente sentada y nos dice qué fue lo que sucedió, dónde le duele o si ya está sangrando, eso también nos implica que es menos la gravedad porque no involucra el sistema nervioso, no involucra que el estado de conciencia o la contusión cerebral que hablábamos, ¿no? Entonces, en este caso, si la persona nos puede decir qué fue lo que pasó, lo primero que hay que hacer es, en este caso, revisar si no encontramos deformidades. Es decir, la deformidad es lo que nos va a sugerir que hay una fractura. Entonces, si hay una
una fractura, pues igual lo que debemos hacer es tratar de no movilizar a la persona, esperar los servicios de emergencia, o en su caso, si no hay deformidad pero hay mucho dolor, tratar de inmovilizar en casa, que puede ser o en la calle con lo que tengamos a la mano. Siempre es importante tener venda en casa, tener lo que va a ser gasas también, y un botiquín básico para el curado de heridas, o la curación de heridas, que puede ir desde agua estéril, lo que puede ser agua embotellada que esté limpia, obviamente. Alcohol no, mertiolate tampoco. Jabón líquido sí, pero que no sea del de manos porque es perfumado y va a arder mucho. Podemos tener soluciones antisépticas de las que ahora ya encontramos en la farmacia, donde nada más tienen un atomizador y podemos rociar con ella. Lo que es yodo, espuma, también con eso podemos limpiar, y siempre agua, yodo o jabón, en este caso líquido, jabón quirúrgico para lavar lo que son las heridas. Eso es lo más importante. Recuerden, no alcohol, no en este caso mertiolate, porque solamente ocasiona más daño en lo que es la herida. Lo otro que es importante tener son vendas para poder inmovilizar, ya sea la zona que se afectó, que puede ser el tobillo, que puede ser la rodilla, y trasladarlo de preferencia, como decíamos. Realmente toda herida o lesión por caída amerita una revisión médica. Entonces sería trasladarlo al servicio de urgencias. ¿Qué pasa con las fracturas expuestas? Si, por ejemplo, si estamos en un lugar alejado, donde pues, que no hayamos ido de día de campo, que al cerro y ya bueno, ahí pasó ahí algo. También es importante que cuando salimos, la prevención de traer un botiquín es muy importante. ¿Cuál es el problema de las fracturas expuestas o cómo lo identificamos? Vamos a tener una zona de deformidad y vamos a tener una herida que puede ser muy pequeñita, pero esa herida se produjo porque uno de los piquitos del hueso que se rompió atravesó la piel y entonces la rompió. Estas son de muy importante atención porque pueden contaminar el hueso, puede haber una infección en hueso y la evolución es muy complicada. Todas ellas se atienden en quirófano, pero ¿qué podemos hacer si estamos en el cerro? Bueno, lo más importante es tapar esa zona de herida. A lo mejor no traigo botiquín, no traigo nada, pero traigo una prenda de ropa que no esté tan sucia. Una sudadera. Una sudadera, algo que traiga, un pañuelo, lo pongo sobre la herida, envuelvo incluso con la sudadera, con algo que traiga, con un calcetín, para que trate yo de mantener esa inmovilización y trato de trasladar a la persona movilizando lo menos posible, ¿de acuerdo? Porque ahí es importante sí conseguir algo que haga que pongamos por debajo de la pierna, imaginando que fuera tobillo, que fuera tibia o en este caso fémur, que es lo que más se fractura cuando hay una caída, para que no se mueva mucho, porque si no va a seguir saliendo el pedacito de hueso y va a seguir rompiendo la herida. Si sí tengo botiquín, ¿qué es lo que se hace? Se empapa muchas gasas en solución de yodo y entonces así empapadas se cubre y después de esas gasas con mucho yodo se envuelve con una venda. Igual se inmoviliza y se traslada. El yodo va a limitar lo que va a ser la infección. Entonces es bien importante que lo tratemos y toda fractura expuesta es quirúrgica. ¿Por qué quirúrgica? Tiene que entrar al quirófano para que se haga un aseo quirúrgico que incluso lave lo que es hasta huesito con desinfectantes. Tiene que tener tratamiento de antibiótico porque hay que evitar a toda costa que se infecte ese hueso. ¿Qué hacemos para prevenir las heridas y cuáles son los tratamientos ya posteriores, tú como experto ya en kinesiología y en terapia física, qué va después? Sí, pues lo primero es, igual como comentaba la doctora Ivette, la prevención. Entonces la prevención entra desde el punto de vista de la actividad física. Si una persona realiza actividad física, es una persona sana, es una persona fuerte y sobre todo que tiene un aumento de la masa muscular, que es lo que nos va a limitar el daño de una posible lesión que vayamos a tener. Entonces, la fuerza muscular va a ser importante. En nuestros adultos mayores, el hecho de trabajar, además de la fuerza muscular, el trabajar el equilibrio, el trabajar el balance, el trabajar bajo la funcionalidad que tiene el adulto mayor, pues bueno, nos va a ayudar a la prevención de caídas y por ende de tener lesiones mucho mayores. ¿Qué es lo que se trabaja una vez que ya tenemos la caída, que ya tuvo una contusión? Que no vayamos acá viendo el celular en la calle, por ejemplo. Sí, eso también, bueno, estar atento al lugar donde estamos, bueno, tener cuestiones como, pues ya más particulares, que si está el suelo mojado, pues no paso por ahí, cuestiones, digamos, que parecieran de sentido común, pero a veces no son tan comunes, ¿verdad? Pero ya una vez que, bueno, sucedió la caída, tuvo el accidente, pues bueno, una es, hay que completar rangos de movimiento si es que se vieron limitados. Dos, hay que tener el tratado o el trabajo sobre el hematoma, si es que tuviera el moretón que está ahí presente, ¿no? Que está limitando
por ahí el rango de movimiento. Si hubo una fractura, pues bueno, hay que esperar los tiempos biológicos de consolidación del hueso para después, entonces ahora sí rehabilitar cuál es la función de la articulación que se vio dañada, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo haría mayor hincapié en la prevención más que en el tratamiento, porque lo más importante que todos podemos hacer en casa, que todos podemos acudir con un especialista antes de que suceda el accidente. Bueno, pues estamos ya por terminar el programa. No sé si cada uno nos pueda dar así en un minutito un mensaje final sobre el tema de hoy. Doctora, por favor. Pues sobre todo invitar a la población a que estemos preparados en casa, decimos, con lo básico que puede ser un botiquín y teniendo medidas de seguridad en casa, sobre todo si tenemos, como bien decíamos, pacientes adultos mayores o aunque no sean adultos mayores, problemas con limitaciones, personas con problemas de limitación a la movilidad, pues que adaptemos nuestras casas para esas condiciones, poniendo protecciones antiderrapantes, barras, en este caso para sostenernos, que no haya macetas obstaculizando, alfombras, o sea, tratemos de tener una visión de prevención, de identificar cuáles son los factores de riesgo, lo que me puede tumbar, lo que me puede caer. El calzado es súper importante, que tengamos una buena elección del calzado, que no me quede grande, que no quede amplio, no andar totalmente a lo mejor incluso descalzos. Son cosas que podemos evitar. Estos son accidentes y como todos los accidentes, muchos de ellos pueden evitarse y podemos disminuir lo que son su gravedad. Siempre tener en casa un botiquín, siempre tener a la mano el número de emergencia y con qué llamar, enseñar a los niños pequeños, enseñar a todo el mundo a llamar al servicio de urgencias y hacer buen uso también de él. Creo que es lo más importante, que concientizar en esa parte. Efraín. Sí, pues bueno, yo creo que en presencia de un accidente de este tipo, lo primero yo creo que también agregar es guardar la calma. O sea, ayuda más a una persona calmada, sabiendo cuál es el panorama completo y ayudar a la persona. Y la otra es, para no llegar a ese punto, hay que prevenir. Bueno, pues con estos mensajes agradecemos a los invitados. Doctora, muchas gracias. Efraín, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartirnos la información importante sobre las lesiones, las caídas y cómo hacer para prevenirlas. María Hernández les agradece el favor de su atención. Los esperamos aquí la próxima semana en Cuidando Mi Salud. Gracias al equipo de producción y sobre todo a ustedes que nos siguen desde casa aquí en UAA TV.